Le agradezco mucho a un querido amigo, a un ser entrañable, de verdad, que yo lo quiero mucho desde hace mucho tiempo y que he tenido el gusto de contar con su amistad, con su cariño, con su apapachos a veces, regaños otras veces, porque es muy payaso a veces también, pero De, se le de quiere todo, de de todo. Hemos, todo. hemos vivido de todo. Sí, pues Héctor Suárez Gómez, mi querido Peluco, le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy, porque además de todo disfruté tremendamente el leer este libro, lo disfruté mucho, tengo que reconocer que lloré también, porque hay muchas cosas que asemejan a la vida, tanto de usted como la mía, ¿no? Que finalmente eso es como lo que tú decías, que es conectar, Ujú. y que pues bueno, yo creo que muchos tenemos pues eso, ¿no? En nuestras propias vidas. Y se trata de un homenaje que le hace Héctor a su papá, una historia de amor, gracias papá, que pues bueno, tiene una gran cantidad de anécdotas y de cosas que a mí me volvieron loco, pero que empieza con la narración del día en que se muere su padre, que yo creo que además de todo es una cosa que a quien se nos ha muerto un ser tan cercano no se te olvida jamás. Jamás. Lo tienes además de todo cronometrado, ¿no? O sea, tienes horas, tienes día, tienes quién estaba, cómo estabas vestido, todo absolutamente. Y tiene también otras historias. A mí me gustaría, y se lo pregunté hoy por la mañana, pero se lo vuelvo a preguntar, por qué hacerlo? ¿Por qué contar el día de la muerte de su padre? Que podría parecer algo muy íntimo si era un ejercicio de catarsis. ¿Y qué significan para él desde que se muere su padre los colibríes, las mariposas blancas y los tiranosaurios rex? Mi querido Paco, a ver, empecemos por qué escribí el libro. En 2011, cuando sale el segundo libro que he escrito, el director de Random House de esa época nos invita a comer a mi papá y a mí y a mi editora. Y nos propone que él me cuente su vida, que yo la escriba, pero yo tenía, recuerdas, trabajábamos en la misma empresa, Uh -huh, tenía la sobremesa de lunes a viernes, el pelón en sus tiempos de cólera lunes, martes, viernes, uh y -huh, Peter Pan viernes, sábado y domingo, no tenía ningún día de descanso. Aparte la gira del pelón entre semana, de pronto, era muy difícil que yo tuviera tiempo para escribir un libro. uh -huh, Es algo que te lleva 6 7 horas todos los días, uh -huh. durante mucho tiempo. Entonces mi papá dijo, yo lo escribo y ahí quedó. Eh, Al día siguiente de su muerte, su viuda y el hermano de mi papá, Gustavo, estaban como con el pendiente de qué pasó con ese libro, se va a publicar, no se va a publicar, cuál es el estado de su contrato. Entonces yo dije, con mucho gusto yo pregunto. Entonces marqué, me dijeron que el contrato había vencido, que mi papá realmente no había entregado nada como para publicar un libro. Uh -huh, Y sentí un impulso de decir, oigan, yo lo escribo. uh -huh. Y en el momento que les dije eso, vino a mi mente que yo quería contar la historia de un maestro y las enseñanzas a su discípulo. Uh -huh. Eso para mí era lo más importante. Que la gente conociera cómo era Héctor Suárez en su vida privada, pero como un filósofo, como un sabio, como un ser que tenía, que después de una gran búsqueda llegó a un estado de espiritualidad muy elevado. Y pasando por cosas súper fuertes, Sí. ¿no? Y entonces así fue. Me senté, acabé de grabar 100 días para enamorarnos, dejé pasar 5 días como Mm, para relajarme y empecé a escribir. Quería contar el día que había muerto, cómo me avisó corriendo mi hermanita, que ayer cumplió 10 años, ujú. tocando la puerta de mi cuarto, hermano, papá ya no respira. Y lo quise contar y narrar tal cual ocurrió. Pero tú sabes que la creatividad, sabes que me encanta escribir desde que soy niño. Mi Ujú. mamá dice en el libro que yo nací escritor, ella pensó que yo iba a ser escritor. Siempre me había dado pena publicar. Pues me llevó por muchos Se te lados. fue quitando, Sí, ¿no? se me fue quitando ya poco a poco. Eh, Era importante describir cómo era mi papá con ese exceso de energía que tenía. Por eso Ujú, el libro empieza diciendo siempre le sobró energía ujú, y cómo era de intenso para poder contrastar esa gran energía con la que yo siempre lo vi y de pronto verlo inerte ujú. en su cama con sus ojitos cerrados y cómo fui a acostarme con él en su cama, a abrazarlo y habrán pasado 20 minutos en los que yo le hablé al oído, le lloré, lo besé, lo olí porque me quería quedar con su olor. Y de Es- pronto me di cuenta que había más gente en el cuarto a la que no había ni ujú. siquiera tomado en cuenta. Eso es bien importante y además de todo a mí me parece muy tierno porque tiene que ver con el olor de tu papá. Sí. Y lo platicamos hoy en la mañana. ¿Qué olía tu papá? Era un olor muy particular. Las dos lociones que usó toda su vida, como los primeros 20 años de mi vida junto a él usó una Ujú, y luego la cambió. Pero él además, combinado con el olor suyo, él ujú, tenía un olor muy particular que además
si yo llegaba a la casa, nada más de oler lo que olía la casa, sabía que mi papá estaba ahí o que no estaba ahí. El olfato tiene la mayor recordación de todos los sentidos que tenemos. Es como una cosa increíble. Sí. O sea, hay olores que inmediatamente te transportan a un lugar, ¿no? Por supuesto. Y el día que fue su primera operación en la vejiga, antes de que se lo bajaran al quirófano, lo abracé y me quedé muy pegado a su cuello para quedarme con su olor, porque yo no sabía si iba a regresar vivo. Yo estaba muerto de nervios y de miedo. Y me dije, pues me quiero quedar con tu olor. Y ese olor, cuando yo era niño, sentía que me protegía cuando él ya no estaba. Entonces me quedaba con ese olor y sentía que mi papá estaba conmigo. Entonces, una vez que se fue, pues fue de las cosas que más quise quedarme con él. Después, estas cosas que haces sin que te des cuenta. Él me acuerdo que me platicó una vez y me dijo, si llego a pasar una enfermedad muy larga en la cama, por favor, preocúpate de cortarme los pelos de la nariz y los de las orejas. Y entonces imagínate, antes de que se lo llevaran a cremar, fue lo que hice. ¿No? O sea, cortarle todos los vellitos que se le salían ya muy largos de la nariz por haber pasado 2 semanas en la cama. Y te pidió que lo vistieras con ropa cómoda. Sí, con su ropa más cómoda. Y para él... Sus tenis. Sus jeans, que él llamaba vaqueros. Así como a los licuados les decía esquimos, que ahí te das cuenta la edad de las personas, sus vaqueros, una camisa mezclilla, los zapatos más cómodos con los que él caminó los últimos 5 años de su vida, que además los usaba hasta como pantuflas, una mascada, pues más bien un paliacate en el cuello, y así me despedí de él. Y qué fuerte, en el capítulo 3 platico cómo me fui a sentar y puse mi cabeza entre las rodillas cuando lo estaban metiendo en la bolsa de cadáver. Y cómo lo ves desaparecer. Y es la última vez que lo ves en tu vida. Sí. Oye, además, empieza a contar también unas cosas que son verdaderamente impresionantes. Creo que vamos a tener que ir a una pausa, por lo que veo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más para que nos cuente también, Héctor, cómo empezó su papá en la actuación. Porque usted no sé si sabía, pero su padre estaba estudiando arquitectura. Sí, segundo año en el Politécnico de la carrera de arquitectura. Ahorita regresando se lo contamos. Venga. Seguimos platicando con Héctor Suárez Gómez de este libro Gracias Papá, que más que un libro, independientemente, yo le recomiendo que lo lea porque lo va a disfrutar muchísimo. Pues bueno, es una colección de anécdotas de vida, una colección sacadas de cosas que salieron del alma, de una familia y de una unión que tuvieron siempre tú y tu padre. Y estábamos platicando de cómo se inició en la actuación, y es algo que yo no lo puedo creer todavía, porque le acabo de preguntar en el corte, si la persona que inició de alguna forma a tu padre en la actuación, una señora Rosa María Montserrat, ¿sí? Cuenta tú la anécdota, porque pues mi papá, es increíble. Mi papá, su pasión siempre fue la arquitectura, y estaba estudiando el segundo año de arquitectura en el Politécnico. Y estaba haciendo unos planos en su casa, y de pronto tocaron a la puerta. Abre la puerta y ve a una mujer, le dice, hola, ¿cómo estás? Soy Rosa María. Y mi papá le dijo, sí, mi hermano me ha platicado de ti, mucho gusto. Era la novia de su hermano Sergio. Le dijo, mi hermano pasó toda la noche con fiebre, está dormido, pero ya casi van a dar las 4, no tarda en despertarse a comer. Siéntate. Yo, con tu permiso, voy a seguir con la tarea. Y de pronto vio de reojo que ella sacó unos papeles y hablaba en bajito. Y entonces pensó mi papá que estaba rezando y le dijo, ¿estás rezando? ¿Qué pasa? No, estoy pasando textos. Lo que pasa es que estudio actuación en la Academia de Andrés Soler y tengo que presentar una escena. ¿Me ayudas con mis textos? Y mi papá dijo, ¿cómo? Mira, lo que está subrayado es mío y lo que no, tú lo lees. Y entonces leyeron la escena, mi papá le empezó a meter intención, la leyó, no nada más, se le conoce como lectura plano, lectura en frío, sino le metió emociones y sentimiento. Y ella, al terminar la lectura, le dijo, oye, lo haces mejor que mi compañero. ¿Por qué no vienes a mi clase de actuación? Y mi papá, pues, sintió algo, sintió que el estómago se le pegó a la espalda, sudó, le gustó lo que hizo y le dijo, te acompaño. A la Academia de Andrés Soler, ¿no? Sí, y Carlos Ansira era el maestro de actuación en esa academia. Y entonces llegaron, ella pidió permiso de que mi papá entrara de oyente, mi papá entró de oyente, estaba fascinado con todos los ejercicios que estaba haciendo los actores, bueno, los estudiantes, y de pronto en un impulso levantó la mano y Carlos Ansira le dijo, dígame, ¿puedo pasar? Dijo, oiga, usted está aquí en calidad de oyente, pero me gustaría pasar a hacer los ejercicios. Y entonces dijo, es momento para que todos nos divirtamos un rato, ¿no? Le dijo, compañeros, ¿cómo ven? Este hombre quiere pasar, ¿lo dejamos? Y todo el mundo dijo sí, porque pensaron que lo iban a traer de botana la siguiente hora de la clase. Le pone Carlos Ansira a mi papá unos ejercicios de justificación. En estos ejercicios los actores tienen que hacerte ver todo con su imaginación. El teléfono no existe,
una cocina no existe. Todo lo tienes que hacer como si fuera mímica y además tener diálogos con gente que no existe. Y entonces pasa mi papá y lo hace extraordinariamente bien. Recibe, o sea, él dice que entró en un trance como si hubiera entrado a un universo paralelo del cual salió después de que empezó a recibir los aplausos de todos los alumnos. Y Carlos Ancira. Entonces, antes de que terminara la clase, Carlos Ancira le dice, oiga, ¿tiene un tiempo para tomarnos un café? Sí, maestro. Y mi papá, acabó la clase y mi papá volteó a buscar a Rosa María para darle las gracias y no la vio y dijo, mañana la veo aquí en clase porque en ese momento toma la decisión de dejar arquitectura y estudiar actuación. Toma el café con Carlos Ancira. Carlos Ancira no necesita ni siquiera convencerlo, pero hablan de muchas cosas y de lo que del viaje de un actor en la vida. Mi papá dice, al día siguiente le puedo dar las gracias o va a ir a la casa a ver a mi hermano en algún momento para darle las gracias. Nunca más volvió a ver a Rosa María Montserrat en la vida. O sea, esa mujer apareció en la vida de mi papá, en la vida de su hermano, para llevarlo, sacarlo de esta pasión de la arquitectura y llevarlo a la clase de actuación, porque ahí era donde pertenecía. Entonces yo en el libro, este es el único capítulo que me di el permiso de jugar tantito al realismo mágico y platico que mi papá está con un bolero en Bellas Artes y de ahí el bolero le habla del estilo de construcción de Bellas Artes que empezó siendo Art Nouveau, se cambió a Art Deco porque paró de construirse. Y yo digo que un día, una tarde en la Ciudad de México, en la cúpula de Bellas Artes, hay 4 esculturas tomadas de la mano de mujeres. Una representa a la tragedia, otra a la comedia, otra al drama lírico y otra al drama. Y digo que la que representa al drama cobró vida y se fue caminando por las calles de México a tocarle la puerta a mi papá para llevárselo a la clase de actuación porque era donde él debería de estar, era el lugar que le correspondía. Pues qué maravilla. Mira, podría platicar contigo toda la tarde de esto, por supuesto, porque ya sabes que me aprendí el libro, pero la verdad es un privilegio, de verdad, felicidades. Yo le recomiendo muchísimo, cómprelo y disfrútelo y escuche a este hombre, síguenlo en sus redes sociales, porque ahí también a veces comparte un poquito de estas cosas maravillosas. Sí, de pronto. Y el audiolibro lo terminé de grabar hace 2 semanas y media. Yo me imagino que en un par de semanas ya estará a la venta. Que debe estar. Sí, porque además todo, no lo hice plano, sí lo hice con emoción y en el momento que me gana la emoción y lloro, seguí leyendo llorando y le dije a la editorial, así tiene que ser, porque así es como lo siento y así es como yo lo viví. Y mi hijo lee su parte, la de la introducción, mi hija la suya, la hermana de mi mamá la parte de mi mamá y por supuesto cuando habla mi papá, tengo que meterle la intención de mi papá, Paco. Maldita sea, chingada. Mi querido Pelón, te quiero. Yo te también. Quiero también muchísimo. Muchas gracias por todo el amorcito que me diste el día de hoy. Que se imagine la gente y los radioescucha lo que quieran. Mucho amor.